Bien, muchachos, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Es prácticamente lo que corresponde a la última sesión teórica del curso. Con lo que vamos a ver el día de hoy, pues terminamos prácticamente lo relacionado a todo el programa básico de histología, ¿sí? Que marca la carta descriptiva. Ya nomás nos va a quedar pendiente la parte práctica que ya yo mantendré informado a los jefes de grupo, ¿verdad? Para ver cómo le vamos a hacer para revisar esas sesiones. ¿Qué otra cosa? Su examen creo que es el 19, según me dicen, que es el jueves, creo. Sí, porque estamos a 16, no, el viernes. 16, 17, miércoles, 18, jueves, 19. El viernes es su examen, según esto, ¿verdad? A ver, jefe de grupo, ¿siguen teniendo la fecha para el examen para el viernes? ¿No está ahí, José? A ver, alguien que me quiera contestar. Quedó para el martes 23, doctor. ¿Quedó para cuándo, perdón? El martes 23. Martes 23. Perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces para que estén ahí al pendiente, los temas ya saben que se cubre. Este capítulo de tejido conectivo no lo vamos a incluir, ¿verdad? Se va a pasar al examen final, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir entonces platicando de los elementos celulares del tejido conectivo. Vamos a hablar ahora de lo que son las células cebadas. Las células cebadas también se les conocen como mastocitos, ¿sí? Y estas células son muy importantes en el tejido conectivo porque pertenecen a las células de defensa, a células del sistema inmunitario, ¿sí? Cuando ya revisemos por ahí a profundidad los temas de pato el siguiente año, pues las vamos a mencionar mucho, ¿verdad? Porque están implicadas en una respuesta de tipo inflamatorio que se le llama hipersensibilidad inmediata. La hipersensibilidad inmediata es lo mismo que decir alergias, ¿sí? Es lo mismo que las alergias. Entonces, en los procesos patológicos que conllevan a las alergias, bueno, estas células se encuentran incrementadas en cantidad y las vemos con mucha frecuencia. Ahora bien, ¿qué llama la atención en estas celulitas? Pues cuando las vemos al microscopio es muy llamativo la coloración que plasma, porque tienen múltiples gránulos, ¿sí? De sustancias que propician las respuestas alérgicas. Tal es el caso de sustancias como la heparina, condroitina, etcétera, etcétera. Entonces, estas células muestran una tinción muy característica, que es con una coloración púrpura cuando se observan los cortes histológicos. Aquí tenemos una fotografía teñida con hematoxilina y eosina, están señaladas con flecha negra. Ahora ustedes vean esta coloración característica del citoplasma con gránulos de color púrpura. Es muy llamativo en las células cebadas. ¿Cuáles sitios encontramos a las células cebadas? Las células cebadas por lo regular las encontramos en los alrededores de los vasos sanguíneos. Ese es su sitio, ¿sí? En los alrededores de los vasos sanguíneos. Aquí está, en resumidas cuentas, cuáles son los principales mediadores, ¿sí? Principales mediadores que son sintetizados que contienen estas celulitas. Por ejemplo, todos los derivados del ácido araquidónico
Acuérdense que los derivados del ácido araquidónico vienen de la membrana celular, ¿sí? Son agentes químicos que se originan de los lípidos de la membrana celular. ¿Cuáles son estos derivados del ácido araquidónico? Pues son moléculas proinflamatorias, como tal es el caso de los leucotrienos, tal es el caso de los tromboxanos o las prostaglandinas. Importante tener en cuenta que las células cebadas pueden tener mediadores que les llamamos primarios, que ya están formados, ¿sí? Que se encuentran, digamos, preformados, o mediadores que se producen en el momento de la respuesta alérgica. Aquí está. Este grupo de mediadores que se producen al momento de la respuesta alérgica, al momento del contacto con el alergeno, se les llaman mediadores secundarios. Entonces, la célula cebada tiene toda una batería de sustancias químicas para producir en este mecanismo patológico que son las alergias, ya sea mediadores preformados o mediadores secundarios en el momento. Una cosa que tienen no solo las células cebadas, sino todas las células relacionadas con las respuestas alérgicas, pues tienen receptores para la inmunoglobulina E. Ya lo veremos en el siguiente módulo, en la parte de inmuno, ¿sí? La inmunoglobulina E es la inmunoglobulina que media las respuestas alérgicas. Entonces, si estas células están relacionadas con dicho proceso, pues obviamente vamos a encontrar que van a estar relacionadas también con una carga importante de receptores para este anticuerpo, ¿sí? Responden a la IgE. Aquí tenemos una imagen con la microscopía electrónica. Y ahí está prácticamente en el citoplasma. Yo creo que pueden evidenciar los gránulos que con hematoxilina y eosina se observaban de color púrpura. Aquí con el microscopio electrónico se observan como granulitos electrodensos, granulitos oscuros, redonditos en todo el citoplasma. Todos estos son los gránulos de los distintos agentes químicos que tienen las células cebadas o mastocitos. Y esto es lo que les digo, actúan dentro del sistema inmunológico, ¿verdad? Inducen una reacción inflamatoria, ¿sí? Que es la reacción de las alergias, la hipersensibilidad inmediata, ¿verdad? Y esta reacción se puede presentar de manera local. Yo creo que si alguno de ustedes tiene algún familiar o alguno de ustedes sufre de alguna alergia, ¿verdad? Esta respuesta inflamatoria que se libera en el instante puede ser local y generar síntomas como la comezón, como las ronchitas, el escozor, el escurrimiento nasal, el estornudo, la tos, ¿verdad? Todos estos síntomas aparecen de inmediato, ¿verdad? Pero también existen respuestas alérgicas que pueden ser sistémicas. Cuando yo menciono la palabra sistémica se refiere a que abarca todos los sistemas o la mayoría de los sistemas de órganos o aparatos y sistemas, ¿eh? Por eso es sistémica, abarca varios sistemas, ya sea respiratorio, digestivo, sistema nervioso, etcétera, etcétera. Y en ocasiones la respuesta alérgica puede volverse sistémica y puede ser grave, originando una reacción que se le llama shock anafiláctico, el cual puede ser mortal. Obviamente, desde la forma más sencilla, que es una reacción alérgica pequeña, hasta el shock anafiláctico, las células cebadas se encuentran involucradas. Entonces, por ejemplo, las personas que han fallecido por un shock anafiláctico, que tuvieron contacto con algún alimento, una sustancia que les generó una alergia grave, se les cerró la garganta, fallecen por insuficiencia respiratoria. En los especímenes de autopsia, pues se evidencian muchísimas células cebadas dispersas, por ejemplo, en el pulmón. Se liberan grandes cantidades de mediadores y estos conllevan a que la alergia se vuelva catastrófica y que puede incluso terminar con la vida de la persona, ¿verdad? Esto se puede ver, por ejemplo, en el ámbito de las picaduras de algunos animales, algunos insectos o con algunos alimentos. Ok, eso es en relación
a las células cebadas o mastocitos. Mencionamos así rápidamente, ¿verdad? Sus características. Vamos a tener la oportunidad, en el siguiente módulo, van a tener todo un apartado de inmunología. ¿Sí? Todo un apartado de inmunología. Bueno, pues ahí vamos a revisarlas todavía a más a profundidad. ¿Y cuál es la fisiopatología de ellas en las alergias? Ahora sí. Luego tenemos a los macrófagos. Pues los macrófagos son prácticamente las células que tienen esa característica de ser tanto fijas o residentes y también tanto como móviles o de tránsito, ¿sí? Los dividimos en dos tipos. El macrófago, que simplemente es fagocito, o sea que es una célula que se come, ¿verdad? Que come todo lo que considera extraño, o un macrófago que funciona como una célula presentadora de antígenos. Esto también son conceptos que van a repasar con mucha profundidad en inmunología. ¿Qué es la presentación del antígeno? La presentación del antígeno es una respuesta que se presenta en las reacciones inmunitarias, en donde una célula, en este caso el macrófago, se come un agente extraño, lo procesa y posteriormente de que lo procesa, se lo presenta a otras células y con ello, al presentárselo a otras células, pues tiene esta función, ¿sí? De poder despertar todavía y hacer más fuerte, más intensa la respuesta inmunológica, ¿sí? Eso se le llama presentación del antígeno y el macrófago es una célula muy capacitada para la presentación del antígeno. Vean el tamaño, de 10 a 30 micras, un núcleo excéntrico y con una discreta indentación que le da un aspecto como reniforme, como si se viera como si fuera un riñoncito. ¿Cuál es el origen del macrófago? El origen del macrófago son unas células que están en la sangre que se llaman monocitos, ¿sí? Los monocitos pues se encuentran entonces circulando en la sangre periférica, obviamente desarrollados en un inicio en la médula ósea, posteriormente reciben una señal en su proceso de estar circulando constantemente en la sangre, abandonan, ¿sí? Abandonan la circulación y pasan a los tejidos y maduran y se transforman en macrófagos, los cuales pueden convertirse en macrófagos móviles o simplemente en ser macrófagos residentes. Cuando ya el monocito pasa a ser macrófago, ya en los tejidos, pues ya tiene un periodo de vida establecido, de acuerdo al tejido. Hay macrófagos que pueden tener periodos de vida pues largos, ¿verdad? Otros más cortos, algunos semanas, meses, o algunos macrófagos que pueden vivir incluso muchos años. Aquí está una imagen de un macrófago con la microscopía electrónica. Este sería el núcleo, discretamente excéntrico, y aquí se ve el aspecto del núcleo, y esta es la famosa indentación, ¿sí? Tiene una indentación que le da un aspecto como reniforme, ¿sí? Y aquí está el resto de lo que es el citoplasma. Esta es una imagen de un frotis sanguíneo, ¿sí? De un frotis sanguíneo teñido con Yemsa. Aquí en el fondo se observan todos los glóbulos rojos o eritrocitos y este es la estructura del monocito, que es el precursor del macrófago. Vean cómo el monocito tiene un núcleo característico de aspecto reniforme, como si fuera un riñoncito, ¿sí? Discretamente excéntrico. Esta celulita, cuando abandona el torrente sanguíneo, se va a transformar entonces en macrófago. Ahora bien, vamos a platicar un poquito de los macrófagos residentes, los macrófagos que son específicos de cada órgano, de cada sitio. Algunos de ellos llevan nombres especiales, por ejemplo, el macrófago residente del hígado se le llama célula de Kupffer. En el caso del pulmón se le conoce como las células del polvo, o también se les llaman macrófagos alveolares. El macrófago residente de la piel se le conoce como célula de Langerhans, ¿sí? Entonces aquí tenemos algunas
denominaciones de estas células. Aquí está una imagen de un corte histológico de pulmón. Ya revisamos la estructura del tracto respiratorio distal, que yo les dije que el tracto respiratorio distal, donde se lleva a cabo el intercambio de gases, tiene un epitelio, que sería un epitelio plano simple. Esta sería la pared de un bronquio. Se los digo así grosso modo. Ya en el módulo de respiratorio, pues ya lo veremos en su momento, todas las características. Esta es la pared de un bronquio y les llama la atención que en la pared del bronquio se puede ver este material que parece como negruzco, ¿sí? Este material que parece como negruzco corresponde a varios macrófagos, ¿sí? Que se han comido una sustancia que los pinta de color negro, pero esa sustancia que se comen, o sea, que se comieron más bien, es una sustancia que anda en el medio ambiente, que es el pigmento del carbón, ¿sí? El pigmento del carbón se produce en respuesta a múltiples reacciones químicas, sobre todo combustión. Entonces, en sitios donde están los vehículos, los coches, donde hay mucha combustión de motores, ¿sí? Las personas que fuman, las personas que queman, por ejemplo, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Liberan grandes cantidades de dióxido de carbono, ¿sí? Y carbón. Estas partículas nosotros las aspiramos y los macrófagos se las comen. Por eso se les llaman, o en un principio les llamaron células del polvo. ¿Qué ocurre cuando el contacto con pigmento de carbón es muy grande? Y ponemos en ejemplo los fumadores. Este es un histológico de pulmón. ¿Sí? Y lo estamos viendo abajo, aumento, está repleto de todo este material negruzco. De hecho, de este lado, del lado izquierdo, se pueden ver, pues sí, un pulmón negruzco, ¿verdad? Porque ya tiene una gran carga de depósito de este pigmento y prácticamente se ve negro, así tal cual, pulmón negro, ¿verdad? A esta enfermedad, por un depósito excesivo de pigmento de carbón, como lo tenemos en los fumadores o las personas que trabajan en las minas de carbón, se les llama antracosia. Y hasta este punto puede llegar esta enfermedad, ¿verdad? Obviamente la carga de macrófagos de polvo llenos, repletos de pigmento, pues es muy alta, ¿verdad? También es así que en el histológico aquí se ven grandes concentrados de color negro de tejido, ¿verdad? En ocasiones, el depósito de pigmento de carbón puede ser tan grave que puede generar respuesta inflamatoria e incluso ya tan conocidas enfermedades que destruyen al pulmón, como el enfisema. Otros ejemplos de macrófagos residentes. Por ejemplo, en el hueso, el macrófago residente se le llama osteoclasto. Es una célula gigante que tiene la característica de poder reabsorber el hueso. Luego, otro macrófago, ¿verdad?, importante será la microglía, ¿sí? La microglía la encontramos en el cerebro. Es el macrófago residente del sistema nervioso. La microglía tiene algo muy interesante, a pesar de que es una célula muy pequeñita, tiene periodos de vida muy largos, que pueden ser incluso por varios años. El macrófago, pues es una célula que se encuentra en grandes cantidades también en las respuestas de inflamación crónica, ¿sí? Y cuando la respuesta inflamatoria crónica es muy intensa y no se puede eliminar, ¿sí? No se puede eliminar el agente causal, en ocasiones el macrófago se transforma y forma un grupito de células que se les llaman células epitelioides, que posteriormente estas se van a fusionar y van a formar células gigantes. Células gigantes con muchos núcleos, esto con el objetivo de querer eliminar pues, ese agente extraño que está generando problemas en el cuerpo, pero que de una o de otra manera no se puede eliminar por más que se hace el intento. Entonces, el macrófago es una célula que predomina mucho en la inflamación crónica y que en ocasiones, si la inflamación crónica es persistente,
El macrófago se puede transformar en células epitelioides y posteriormente fusionar para formar células gigantes, células que buscan destruir a ese agente. Aquí tenemos una imagen macroscópica de un pulmón. Vean prácticamente de la mitad hacia arriba. Este pulmón se encuentra destruido, de la mitad para abajo se encuentra preservado. Obviamente es un pulmón que ya está fijado con formol, por eso se ve con este color café. Y vean de la mitad para arriba cómo incluso tiene todos estos hoyitos, ¿no? Estos hoyitos, vean esta zona de aquí, estos hoyitos se les llaman cavernas, ¿sí? Este pulmón es un pulmón tuberculoso, de una persona que falleció por tuberculosis, por una tuberculosis ya complicada, ¿verdad? De mucho tiempo de evolución. Y en este macrófago, aparte de las cavernas, se puede ver estos nodulitos. Vean este nodulito aquí. Otros se ven más irregulares, como estos de acá, o estos de aquí, miren. Pero el más notable es este. Esos nodulitos se llaman granulomas. Esos los vamos a revisar también con mucha profundidad en Pato el siguiente año. Estos granulomas tienen estas celulitas, todas estas que se ven como medio alargaditas. Estas células se llaman células epitelioides, ¿sí? Y estas células epitelioides, muchos de los casos terminan fusionándose y forman una célula grandotota como esta, miren, que parece con un núcleo como en herradura, ¿sí? Esta es una célula gigante, tiene muchos núcleos, ven cómo los núcleos se acomodan formando una media luna, un patrón en herradura, ¿sí? Estas celulitas son células gigantes multinucleadas que tienen como objetivo tratar de destruir ese agente que está generando la inflamación o la infección. Las células gigantes pueden surgir en respuesta a infecciones por parásitos, por hongos, ¿sí? Y en algunas bacterias que son de difícil eliminación, tal es el caso de la tuberculosis. Entonces, en la tuberculosis podemos encontrar la presencia de estas células gigantes, cuyo origen van a ser por macrófagos fusionados. ¿Sí? El macrófago también es una célula fagocítica por excelencia. Fagocitan sustancias extrañas, células viejas. Como les decía, pues el macrófago es importantísimo en la respuesta inmunitaria. El macrófago orquesta la respuesta inmunitaria y también se guía por otros mediadores químicos que producen otras células que los acompañan, como los linfocitos, ¿sí? Les digo, todo esto lo vamos a revisar en el apartado de inmunología. El macrófago es una célula importantísima porque produce muchos mediadores que tienen efectos sobre la inflamación y a su vez otras células inflamatorias también activan a los mismos macrófagos con sus otros mediadores, ¿no? Esto es lo que les decía, pues juegan un papel importante en el proceso de presentación de antígeno a otras células como los linfocitos. Entonces, el macrófago es una célula inmunitariamente muy, muy completa, ¿sí? Muy completa. Vamos a platicar ahora de las células plasmáticas. ¿Qué son las células plasmáticas? Las células plasmáticas también son células de defensa, son células inmunitarias. Suelen estar muy asociadas a las respuestas de inflamación crónica, pero no son exclusivas de ellas, ¿eh? Son células que derivan, ¿sí?, de glóbulos blancos de la sangre. Su precursor en la sangre, el glóbulo blanco precursor de ellas se llama linfocito B, ¿sí? Entonces, este linfocito B, de acuerdo a señales específicas que éste recibe, abandona la sangre y se transforma en plasmocito o célula plasmática. Pues la célula plasmática es muy importante en la inmunidad, en la defensa, porque nada más y nada menos tiene a su cargo la misión de producir anticuerpos. Entonces, las células plasmáticas son las células que producen anticuerpos para combatir todo tipo de infecciones,
Entonces son importantísimas. Son células grandes de hasta 20 micras con núcleo excéntrico. Tienen periodos de vida cortos, de 2 a 3 semanas. El citoplasma es un citoplasma repleto de organelos, sobre todo el retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi, porque las células plasmáticas, pues, si nos producen anticuerpos, los anticuerpos son proteínas. Entonces, pues deben de tener una carga de rugoso muy alta para producir gran cantidad de proteína. Aquí tenemos, les digo, tienen un aparato de Golgi muy desarrollado, yuxtanuclear, ¿verdad? Suele dar una coloración pálida adyacente al núcleo, este aparato de Golgi, ¿verdad? El núcleo de la célula plasmática es muy característico cuando lo vemos en los cortes histológicos, obviamente a gran aumento. Y este núcleo es muy característico por el arreglo de la cromatina, y específicamente la heterocromatina, que se acomoda hacia la periferia de la membrana nuclear, dejando que el centro tenga más eucromatina. Este patrón característico se le llama encarátula de reloj. Déjenme, se los pongo en una imagen para que me lo entiendan mejor. Aquí está en un dibujito. Vean la célula plasmática, el núcleo discretamente excéntrico, está repleta de retículo endoplásmico rugoso. Aquí estaría el aparato de Golgi yuxtanuclear. Y vean el arreglo que tiene la heterocromatina. La heterocromatina se acomoda hacia la periferia. Se acomoda hacia la periferia de la membrana nuclear y la eucromatina queda en el centro. Entonces, la eucromatina hace una especie de radiaciones hacia la periferia, radia, genera una especie de rayitos periféricos que dan un aspecto como si esto pareciera la carátula de un reloj. Algunos le llaman también núcleo en forma de rueda de carreta. Yo creo que se ubican las carretas de madera, cómo se ven las llantas de las carretas de madera. Bueno, algunos les llaman también patrón en núcleo en rueda de carreta, por ese arreglo de la heterocromatina en la periferia y la eucromatina en el centro con su nucleolo respectivo. Aquí tenemos un ejemplo de un epitelio. Este sería el ejemplo de un epitelio. Aquí tenemos 4 células plasmáticas. Esta es una, otra más, son 4 juntitas. En este corte hay más, ¿verdad? De hecho, acá arriba está otra. Yo creo que la mejor, que da el aspecto como núcleo en forma de rueda de carreta o algo parecido a esto, puede ser esta celulita y esta de aquí, ¿sí? Y vean cómo el citoplasma está intensamente con una coloración moradita por la gran síntesis de proteínas que tiene mucho retículo endoplásmico rugoso. Entonces aquí tenemos células plasmáticas. Aquí lo tenemos en una microscopía electrónica. Aquí está el núcleo. Obviamente aquí en el núcleo pues no nos salió el corte exactito, pero vean cómo la heterocromatina tiende a localizarse hacia la periferia. La gran cantidad de retículo endoplásmico, muchísimo retículo endoplásmico rugoso. Mucho rugoso en las mitocondrias. Y aquí estaría el aparato de Golgi yuxtanuclear. ¿Ok? Otras células que forman parte de los elementos que vamos a encontrar en el tejido conectivo son los glóbulos blancos, ¿sí? Los glóbulos blancos pues se encuentran circulando en la sangre, ¿verdad? Y de acuerdo a que si reciben una señal por alguna respuesta inflamatoria, pues estos glóbulos blancos pueden abandonar la circulación y pasar al tejido conectivo, a hacer distintas actividades, ¿sí? Las características de cada uno de estos glóbulos blancos pues los vamos a revisar en el módulo de Mato. Ahorita no es tema para nosotros, pero que sí que sepan que un elemento celular clave también en el tejido conectivo es la presencia de glóbulos blancos, monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos. ¿Ah? Por ejemplo, los neutrófilos, que serían los glóbulos blancos más abundantes, que de hecho también se les llama leucocitos polimorfonucleares, son los más numerosos de los glóbulos blancos, hasta un 70% de la población. Característicamente tienen un núcleo multilobuladito, ¿sí? Es el glóbulo blanco más abundante de la sangre. Son destructores de bacterias,
destruyen todos los agentes extraños. De hecho, son las células más importantes de la inflamación aguda. Ya lo revisaremos en pato también y platicaremos de todos los procesos inflamatorios. Cuando tenemos una infección aguda, una inflamación aguda, el neutrófilo es el más importante, que es trasladado a ese sitio, en ese tejido conectivo donde esté la inflamación, ¿verdad? Aquí lo tenemos en esta imagen de frotis sanguíneo. Aquí están los glóbulos rojos en el fondo. Este sería el neutrófilo. Característicamente es una célula que tiene un núcleo multilobuladito. Aquí está un lobulito, otro lobulito, otro lobulito, 3 lobulitos. Es un núcleo multilobulado. Se los digo, se los menciono así a grosso modo. No vamos a entrar más a tema a profundidad porque esto es parte de hemato. Basófilos, por ejemplo, ¿verdad? Son las menos abundantes de la sangre, hasta 10 micras de diámetro. El característico de los basófilos es el núcleo que tienen en forma de S y está repleto de gránulos que se pintan morados con la coloración, con la tinción especial que le hacemos a la sangre, que es el YEMSA, ¿sí? El basófilo, por eso se le llama así, basófilo, porque se pinta intensamente morado, y tan morado se pinta la célula que el núcleo se tapa de tantos gránulos. ¿Sí? El basófilo es una célula que tiene receptores para la inmunoglobulina E, que mencionamos ahorita, ¿sí? Entonces, es una célula que participa también en las alergias. Eosinófilos, por ejemplo. Los eosinófilos son células que con los colorantes de YEMSA de la sangre pintan su citoplasma intensamente rosita, muy eosinófilo. Los eosinófilos son células que también son inmunitarias y son importantísimos para, ¿sí? Son importantísimos para protegernos en contra de las infecciones, ¿sí? En contra de las infecciones por parásitos. Son células que nos protegen en contra de las infecciones por parásitos. Aquí tenemos la presencia de un basófilo. Este sería un basófilo y este sería un eosinófilo, ¿sí? Vean la diferencia entre una célula y otra. Aquí estarían los distintos granulitos y acá los gránulos intensamente morados que borran por completo el núcleo. De este lado está el eosinófilo, donde sí se pueden ver los granulitos de color rosa. Bueno, aquí volvemos a tocar nuevamente los eosinófilos, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado ahorita. Bueno, es que esta diapositiva está movida. Esta debe ir antes, pero bueno. Los eosinófilos, al igual que los basófilos, ¿sí? Son células que están relacionadas también con las respuestas alérgicas. Salvo que el eosinófilo, a diferencia del basófilo, tiene ese plus de que también es una célula que nos protege contra las infecciones por parásitos, ¿verdad? Entonces, están relacionados con la hipersensibilidad inmediata, ¿verdad? Y de todos los elementos de la sangre, el eosinófilo, digamos que sería el penúltimo en abundancia. Solo por abajo de él está el basófilo. Aquí estaría el eosinófilo, su núcleo, aquí está su núcleo bilobuladito y el citoplasma repleto de gránulos eosinófilos. Por eso se le llama así eosinófilo. Todas estas celulitas las podemos encontrar sin problema en el tejido conectivo. Otras células importantes de la sangre dentro del tejido conectivo son los linfocitos. Los linfocitos pertenecen a un grupo de glóbulos blancos que se llaman agranulocitos. Los linfocitos son la segunda población más grande de glóbulos blancos, ¿verdad? Pero con todo y esto, son células de tamaño pequeño, con un tamaño de 8 a 10 micras, un poquito más grandes que los glóbulos rojos, ¿verdad? Un núcleo que ocupa la mayor parte del citoplasma, con muchísima heterocromatina, y los linfocitos, como segunda población más importante de la sangre, se dividen en 3 grupos: células B, células T y las células nulas.
estos linfocitos tienen funciones específicas dentro del sistema inmunitario. No vamos a tocar esto a profundidad porque les digo, aparte de que ustedes lo van a revisar en hemato, nosotros lo vamos a ver en patobiología. Vamos a tener todo un apartado de inmunología, tanto que van a revisar conmigo, como lo que van a revisar con la doctora María de la Paz, que es la que se encarga de dar este apartado de inmuno. Bueno, pues ya con ella revisarán todo este apartado de todas estas celulitas y las van a conocer todavía más a profundidad. Pero sí es importante que no olvidemos que estas celulitas están dispersas también dentro del tejido conectivo. Vean, hasta el 80% de los linfocitos que circulan en la sangre son T y solamente un 15% son B. Así, rápidamente y como definición sencillita, las células B se encargan de una reacción que se le llama inmunidad humoral, mientras que las T de un tipo de inmunidad que se le llama celular. Digamos que esta sería la gran división de los tipos de inmunidad que hay en nuestro cuerpo, la humoral y la celular. Entonces, ya a profundidad les digo, cuando lleven inmuno conocerán un poquito más de todo esto, pero que sí sepan que los linfocitos son células que podemos encontrar dispersas en el tejido conectivo. Aquí está un linfocito, un núcleo redondo, este sería un glóbulo rojo, apenas un poquito más grande que él. Queda menos de un minuto, hasta me voy dando cuenta. Se conecta con el mismo link, por favor. A few moments later. Bien, muchachos, pues vamos a seguir. Entonces, platicábamos de la estructura de los linfocitos. La segunda población de glóbulos blancos más abundante en la sangre, solo por abajo del neutrófilo. Típicamente, su núcleo, muy grande, que ocupa la mayor parte del tamaño de la célula, es una célula pequeñita porque es un poquito más grande que el glóbulo rojo y un núcleo con muchísima heterocromatina, muy oscuro, muy basófilo, ¿verdad? Y les digo, esta célula abunda mucho en la sangre y la podemos encontrar también en el tejido conectivo. Es una célula importantísima dentro del sistema inmunológico. Ok. ¿Cuál es la clasificación del tejido conectivo? Vamos a platicar a continuación cuál es la subdivisión que tiene el tejido conectivo, ¿sí? ¿Qué forma parte? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo se le llama? Un poquito de nomenclatura, ¿verdad? Y obviamente los ejemplos en el sitio, en el cuerpo humano, donde los vamos a encontrar. Rápidamente, tejido conectivo, nosotros lo dividimos en tejido conectivo laxo, número 1. Número 2, el tejido conectivo denso, que tiene dos variantes, ya sea regular e irregular. Dentro del regular encontramos una subdivisión en tejido conectivo denso regular, ya sea colagenoso o elástico, el tejido reticular y el tejido adiposo, que ya lo revisamos anteriormente. El tejido adiposo pues lo dividimos en dos, ¿verdad? Que es la grasa amarilla, ¿sí? La grasa unilocular y la grasa parda o multilocular. Pero eso ya lo revisamos. Entonces, vamos a revisar las características de cada uno de estos tejidos conectivos. Les digo, laxo, denso, reticular. No olvidemos, ¿sí? Así rápidamente, que el tejido conectivo, ese es el tejido, la clasificación del tejido conectivo convencional. Acuérdense que el tejido conectivo especializado son 3, que ya lo revisaremos en módulos respectivos, ¿sí? Que es, ¿quiénes encontramos ahí? La sangre, el hueso y el cartílago. Esos serían los tejidos conectivos especializados. Rápidamente, tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo también se le llama areolar, ¿sí? Este tejido conectivo tiene la característica de que tiene muchísima sustancia fundamental y tiene pocas fibras. Entonces, la palabra laxo les dice mucho. ¿Qué significa la palabra laxo? Algo que es light o que está rebajado de. Entonces, este tejido conectivo laxo, ¿verdad? Tiene muchísima sustancia fundamental, pero tiene pocas fibras, ¿sí?
Por abajo de los epitelios lo encontramos muy desarrollado, sobre todo en la vía respiratoria y en el tubo digestivo, y aquí recibe un nombre especial. Este tejido conectivo también se le llama lámina propia. Entonces, cuando lo encontramos por abajo del epitelio respiratorio o por abajo del epitelio del tracto digestivo, este tejido laxo se le va a llamar lámina propia, ¿sí? Lámina propia. Aquí tenemos rápidamente una imagen con microscopía de luz, hematoxilina y eosina, del epitelio del intestino, aquí está, del intestino delgado. Aquí va lo que es el epitelio, ya no lo sabemos. Epitelio, cilíndrico, simple, con microvellosidades, y aquí están las células caliciformes. Todo esto es lámina propia. Obviamente aquí no se nota tanto porque la lámina propia es muy celular, tiene muchas células. Pero, por ejemplo, si nos vamos hasta este lado, que casi no hay células, se podrán percatar que tiene muchísima sustancia fundamental, mucha sustancia fundamental, y tiene pocas fibras, no tiene muchas fibras, está reducido en fibras, ¿sí? Entonces aquí está la explicación de por qué este tejido conectivo es laxo, ¿sí? Denso va a ser todo lo contrario. Vean nomás el acercamiento. Aquí está el epitelio intestinal, acá estarían las microvellosidades, aquí están las células caliciformes. Todo esto es la lámina propia. Obviamente, vean cómo tiene mucha sustancia fundamental. Obviamente, la imagen se tapa mucho porque tiene muchas células. De hecho, las láminas propias, de tanto en la vía respiratoria como en el tubo digestivo, tienen mucha celularidad. Y esto, pues, se refiere a que debemos encontrar células inmunitarias aquí, patrullando la zona. O sea, no es malo encontrarlas. Ahora, ¿qué ocurre con el denso? Con el denso pasa todo lo contrario, a diferencia del laxo. Tiene muchas fibras, ¿sí? Tiene muchas fibras, pero tiene poquitas células. ¿Sí? Entonces, este tejido, cuando yo lo veo con hematoxilina y eosina, voy a ver mucho componente fibrilar. Ahora bien, ¿cómo se divide este dos? Se divide en dos tipos: denso regular y denso irregular. Cuando la disposición de las fibras de colágeno es al azar, el tejido se le llama irregular. Entonces, de acuerdo a la disposición que tenga el componente fibrilar. Si tengo mucho componente fibrilar, mucha fibra, el tejido va a ser denso. Y si el arreglo de las fibras es en múltiples direcciones y desordenadas, va a ser denso irregular. Donde lo encontramos, por ejemplo, en la dermis de la piel, ¿sí? Ese tejido que está por abajito de la piel, vainas de nervios, cápsulas de órganos sólidos, como el vaso, como los riñones, como los ganglios linfáticos, ¿sí? Cápsulas de órganos sólidos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver en esta imagen con hematoxilina y eosina, el ejemplo en la piel. Aquí lo estamos viendo muy lejos. Esta sería la piel. Epitelio plano estratificado queratinizado, y la dermis es todo esto. Pues desde aquí, noten ustedes como casi no hay sustancia fundamental. Muy poquita sustancia fundamental. Casi todo se pinta de color rosa. ¿Por qué? Porque tiene muchísima colágeno. ¿Sí? Mucha colágeno. Y desde aquí ustedes se pueden dar cuenta que la colágena está toda desordenada. Una acá está haciendo remolinos, otra va para arriba, otra va hacia un lado, otra va hacia otro. Va en múltiples direcciones, está desordenado. Por eso se le llama tejido conectivo denso irregular. Vean aquí, por ejemplo, miren. Ahí está señalado fibras de colágeno con las líneas, todo esto de color rosa, ¿sí? Están en múltiples direcciones, tiene poca sustancia fundamental, muy poquita sustancia fundamental. Y aquí observamos, por ejemplo, algunos conductitos de glándulas, fibroblastos, más fibroblastos, miren acá otro fibroblasto, fibroblasto. Aquí la tenemos en tinción con el tricrómico de Masson. Este sería el epitelio de la piel. Miren. Este sería el epitelio de la piel. Aquí está lo que es la dermis. Y vean cómo la dermis va en múltiples direcciones. A ver, permítanme. Bueno, entonces seguimos revisando. Entonces les digo, les ponía este ejemplo de una tinción con tricrómico de Masson.
Aquí está lo que es la piel, aquí está la queratina, epitelio plano estratificado queratinizado, y vean cómo va la colágena en múltiples direcciones, está toda desordenada, tiene poca sustancia fundamental, tejido conectivo, denso, irregular. Por ejemplo, es una imagen de un nervio cortado de manera transversal. Aquí está, toda esta es la estructura del nervio. Y esta capsulita que se pinta azul con el tricrómico de Masson es el colágeno de la envoltura del nervio. ¿Sí? Las envolturas de los nervios periféricos, también del músculo, son de tejido conectivo denso y regular. Ok, y luego viene el denso regular. El denso regular se divide en colagenoso y elástico. Ok, el tejido conectivo denso regular de tipo colagenoso, vamos a platicar primero del colagenoso, tiene igual la misma definición, muchísimo componente fibrilar, poca sustancia fundamental, pero la clave está en que la colágena sí está orientada, sí está ordenada y van en una misma dirección los fascículos y fuertemente apretados, ¿sí? Característico, el tejido conectivo denso, regular, colagenoso, lo tenemos en los tendones, en las aponeurosis, en los ligamentos, ¿sí? El acomodo especial pues le permite resistir fuerzas de tensión, la sustancia fundamental es prácticamente inexistente y los fibroblastos que andan por ahí están hasta aplastados por la colágena. Y es lo que les decía, sitios de localización, tendones, aponeurosis, ligamentos. Vamos a ver entonces a continuación una imagen de un tendón, un corte histológico de tendón. ¿Ya vieron cómo el colágeno va en una misma dirección? Como si fuera hacia arriba. Aquí se pueden ver algunos fibroblastos apachurrados. Prácticamente toda la imagen se pinta de color rosita. No hay sustancia fundamental. Tejido conectivo denso, regular, colágenos. Y luego tenemos el denso regular elástico. El denso regular elástico, pues obviamente en vez de colágeno, pues vamos a tener fibras elásticas gruesas, ¿sí? Claro, las fibras elásticas no trabajan solas. Muchas veces sí se acompañan de un poquito de colágeno. El detalle es que predomina el tejido elástico y va en una misma dirección, ¿sí? Lo encontramos por lo regular muy desarrollado este tejido conectivo denso, regular, elástico, ¿sí? En los vasos sanguíneos de gran calibre, como la aorta, todo lo que deriva del callado aórtico, ligamentos amarillos de la columna vertebral, ligamento suspensorio del pene, ¿sí? En el caso de los vasos sanguíneos, la pared de estos grandes vasos está repleta de tejido conectivo denso, regular, elástico. Y esto le permite al vaso de gran calibre, tener una buena resistencia y elasticidad ante la presión del pulso que viene del corazón. Esta es una imagen de la pared de un vaso sanguíneo, no de un vaso sanguíneo grande, de un vaso sanguíneo chiquito, pero vean cómo conserva la presencia de tejido elástico. Acuérdense que las fibras elásticas tienen un patrón ondulante y de manera característica las fibras elásticas, ¿sí?, hacen estas ondulaciones, como les digo, y en este caso vemos una tinción de Virchow. La técnica de Virchow nos pinta las fibras elásticas de color negro. Acá vemos otras abajito, color negro. Esta es la pared del vaso, que es una pared rica en colágena y músculo. Entonces aquí la remarcamos con un color negro con la técnica de Virchow. Luego tenemos el tejido reticular, ¿verdad? El tejido reticular pues es un tejido que se conforma por un tipo especial de colágeno, y este tipo especial de colágeno es el colágeno tipo 3. Ok. ¿Qué tiene de interesante el tejido reticular? Que este colágeno tipo 3 se acomoda formando redes o retículos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Forma como mallitas entretejidas, y esto le da un soporte, le da un sostén a órganos como el hígado, la grasa, la médula ósea, ganglios linfáticos y el vaso. En estos sitios, las celulitas tienen un acomodo muy característico, casi siempre por lo regular en cordones o hileras, y reciben un soporte
de esta mallita de tejido conectivo, en donde predomina el colágeno tipo 3. Y esta es una imagen de una técnica especial con sales de plata que nos identifica este colágeno tipo 3 en color negro. Vean cómo forma todo en especie de red, toda una red entretejida en un fondo gris pálido, ¿sí? Esta es una imagen de hígado con técnica de sales de plata. No se les olvide que el colágeno tipo 3 es el único que tiene esta propiedad de pintarse con sales de plata que se le llaman tinciones argénticas. Y vean cómo forma toda una especie de red. Aquí lo tenemos en una muestra de médula ósea. En este fondito se pueden ver los núcleos en color rosita de todas las células de la médula ósea en maduración, y toda esta red entretejida de color negro es el soporte que tiene por colágeno reticular, colágeno tipo 3, que lo estamos marcando con las sales de plata. Eso es en relación a tejido reticular. Pues bueno, con esto culminamos el apartado de tejido conectivo, el segundo tejido básico. Prácticamente pues nos van a quedar tejido muscular, que se revisa en el módulo de músculo, despuesito del módulo de pato, y el tejido nervioso, que se va a revisar en el módulo de neuro. Vamos a ver, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas, comentarios? Doctor, una pregunta. Sí. ¿El tejido conectivo denso regular se dividía en qué, perdón? Colagenoso y elástico. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, pues esperemos que todo bien. No encontramos dudas. Muy bien, entonces, muchachos, pues con esto terminamos la parte teórica del curso de histología para el módulo de biología molecular. Muy importante, la bibliografía, su texto de histología, el Gardner, hay que seguirlo teniendo ahí. El siguiente módulo no lo vamos a utilizar porque es el módulo de pato, pero después de ese módulo lo vamos a volver a desempolvar y lo vamos a seguir revisando en cada uno de los módulos que vengan por delante. Entonces, vamos a tener mucho para revisar. Entonces, sí, para pedirles que estén al tanto con esto, nomás nos van a quedar pendientes las cuestiones prácticas. Déjenme lo reviso, déjenme, me pongo de acuerdo con la parte del laboratorio, con la maestra Alicia, ¿verdad? Para que quede sobre la mesa cómo nos vamos a acomodar y cómo nos vamos a dividir. Ya en teoría ustedes mínimo tienen una dosis de vacuna, o bueno, espero que la mayoría sí sea, entonces eso es una ventaja. Pues si me preguntan a mí, pues yo ya tengo las 2 dosis de las de Pfizer, pero pues ya la segunda dosis, ¿cuándo me la pusieron? Ya ni me acuerdo, creo que fue como en marzo, creo. Pues ya, desgraciadamente, mi tiempo de los 6 meses que decían, pues ya se me pasó. De hecho, ahorita ya estamos así como que a ver cuándo nos van a dar una tercera de Pfizer, porque con eso de que está dura la crisis del COVID, ya no sabemos. Luego vamos a tener que optar por irnos a poner el Moderna o AstraZeneca, porque pues ya pasamos 6 meses de que nos aplicaron la segunda dosis, entonces ya tenemos ratito. Y pues todavía desconocemos mucho de la protección. Y aparte, si está ese porcentaje famoso que después de los 6 meses, pues ya la protección no está, pues se vuelve uno susceptible a volverse a contagiar. Y quieran o no, nos vamos a ver en el laboratorio, pues sí, va a ser un contacto, bueno, de su servidor con muchísimos de ustedes, ¿verdad? Pero bueno, si lo hacemos con medidas de seguridad y todo, no va a haber ningún problema. Solo para hacerles la indicación de que tengan a la mano su manual de laboratorio, que va a ser nuestro manual que vamos a llevar aquí y en todos los demás módulos para las prácticas. Entonces es importante que ya lo vayan adquiriendo. Yo ya le pasé en su momento, ya hace mucho tiempo, al jefe de grupo, el contacto por Mercado Libre
para que puedan hacer la compra de su manual y ya lo tengan a la mano para las prácticas de laboratorio. Entonces, nomás esténse pendientes. Ya yo en estos días les paso el aviso. Probablemente no nos vamos a ver entre semana, ¿sí? Porque pues su servidor trabaja ahora sí que desde bien temprano en la mañana aquí en el hospital y luego en la tarde en el IMSS. Entonces, pues no hay manera de que nos podamos ver en ese inter, salvo que pudiera hacer algo el viernes en la tarde, el viernes ya tarde y el sábado, ¿verdad? Pero déjenme ver, averiguo eso con la maestra Alicia. Ya el doctor Escalante nos dio luz verde, entonces para podernos ver y sobre todo que ustedes tengan aquí las actividades, miren, las actividades las pueden hacer en su casa. En realidad no hay mucha tela de donde cortar. Aquí lo importante es el estar ahí, ¿verdad? El tener el microscopio, el moverle al microscopio, el cambiar las laminillas, el buscar un tejido, el buscar otro tejido, y sí tenemos muchísimas cosas que ver. O sea, en realidad, desgraciadamente no vamos a poder tener muchas sesiones porque como las sesiones son poquitas, las sesiones son poquitas, los alumnos que entran a las sesiones son pocos, entonces se tienen que dividir muchísimos grupos y pues nos va a abarcar todo el tiempo, o sea, no va a ser posible que tengamos muchas sesiones, desgraciadamente, porque estamos limitados por el aforo de estudiantes al laboratorio, van a ser grupos muy pequeños. Y si son grupos pequeños de a 1 hora, pues van a ser muchísimos grupos de a 1 hora y no nos va a dar oportunidad. Entonces, pero bueno, lo importante es que ustedes le saquen provecho, vayan al laboratorio, tengan las laminillas, sientan que es estar con una laminilla, identificar un tejido, identificar un epitelio, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces yo ya estoy pendiente con eso, y bueno, pues ya en el examen, pues ya saben lo que va a venir, esto de tejido conectivo es para el examen final. ¿Algo que quieran comentar ya para terminar? Bueno, pues entonces, si ya no hay dudas, no hay comentarios, entonces nomás quedamos al pendiente de las sesiones de laboratorio. Probablemente sea nomás 1 hora, ¿verdad? 1 hora o cuando mucho 2 horas que nos restarían. Obviamente me refiero a que sería a cada alumno lo que le va a tocar, ya dividido en grupitos, ¿verdad? Obviamente van a ser muchas horas de laboratorio y voy a hacer lo mismo repetitivo con todos, ¿verdad? Pero me refiero a que a cada alumno le pudiera quedar cuando mucho 2 horas de laboratorio. Yo siento que a lo mejor solamente va a ser 1 hora y en esa hora pues vamos a revisar, ahora sí que un poquito a prisa, pero sí que ustedes tengan la oportunidad de ver mínimo las cuestiones básicas de algunos tejidos, mínimo tejido epitelial, ¿sí? Para que ya puedan identificar algunas estructuras ya en el laboratorio con el microscopio y las laminillas, ¿verdad? Entonces yo les paso la información, esténse pendientes y nomás tengan ahí su manual a la mano, porque obviamente para entrar al laboratorio necesitamos tener el manual para poder ingresar a él y poder hacer las actividades. ¿Sale, vale? Gracias, entonces nos vemos. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Gracias a ustedes. Cuídense. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, buen día. Gracias. Bye.